Hola, hola. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, querido, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo Qué te la... bueno. Veo que estás en la pile, lindo, ¿no? Sí, estoy en casa, tranqui, todo bien. ¿Laburo? Muy tranquilo, pero bueno, es normal. Estos Enero, meses. febrero, sí. El año pasado se dio la Sí, casualidad esa de que trabajaste en enero, pero si no, medio complicado, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí, estoy acostumbrado. Son muchos años Sí, sí. que pasa Bueno, lo mismo. vamos a comenzar con la entrevista, ¿te parece? Dale. Bueno, contanos un poco a todos, un poco de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer cámara? Bueno, o sea, descubrí, digamos, mi pasión o mi afinidad por la imagen a partir de un viaje que hice a Israel hace muchos años, Ujú. que que utilicé, digamos, hashish y tenía, digamos, unas imágenes internas muy interesantes que me enamoraron. Cuando vuelvo de este viaje, que duró un año más o menos, me puse a estudiar cine, ¿Qué fuiste a un kibutz? aunque gusto. Ah, a los Sí, 18 es estuve, eso, ¿no? Más o menos. claro, Yo exacto. tenía un amigo que Sí, había sí. ido ahí también a un kibutz. Sí, una experiencia hermosa, sí. Estuve en uno que estaba en medio del desierto y otro al norte, digamos, al lado del Líbano. Ujú. Y ordené vacas y recolecté bananas. Y te pagaban, ¿no? También porque a mi amigo le pagaban, creo que una cosa como así, como $50, una cosa así. Y, digamos, era lo de menos. Lo más interesante era que había voluntarios de todos lados del mundo y bueno, nada, conocías mucha gente, digamos. Bien. Y cuando Y llegaste, bueno, volví y me dije, bueno, si me enamoraron esas imágenes internas, dije, me voy a estudiar cine. ujú, Y me empecé a preparar para entrar en el instituto de cine, el CERC, creo que era, el Centro de Experimentación Audiovisual, no sé, algo así. ujú. Estaba en el INCA, la Escuela de Cine. En esa época no había tantas como ahora. Estaba la Escuela de Avellaneda, la del Inca, y alguna que otra más, que era la de Simón Feldman, que es donde terminé yendo. Me pasó que, nada, la verdad que veía muchísimo cine, mucho cine. Me leí todos los libros de la historia del cine, digamos, realmente sabía, pero era la época de la dictadura. Estábamos hablando del 75, 76 por ahí. Estamos hablando, no, un poquito después, habrá sido el 79, Mm. 79, ponele, 80. Sí, había muy poca posibilidad de expresión en esa época. Exacto, y bueno, yo venía de un viaje del exterior, venía con los pelos largos, digamos, no, Mm, era, era un bicho raro, era un claro. bicho raro. Y tengo una anécdota que me acuerdo que pegué onda con un flaco del interior, subiendo por un ascensor, que no tenía la menor puta idea de nada. Entonces yo le dije, bueno, si querés, yo vengo estudiando hace bastante tiempo, te puedo dar de nada, libros o apuntes y cosas. Y él terminó entrando y yo terminé afuera, digamos. Ah, No, bárbaro. digamos, sí. Era como, digamos, el ingreso al ISER, que era bastante complicado, digamos. No, era dificilísimo, digamos, entraban 10 por año, digamos, Claro. Ujú. no había y bueno, pero lo que no me sumaba era la forma exterior, digamos, eso no me sumaba. Por Bueno, más pero que, no bajaste los brazos después de eso. no, no, justamente me fui a estudiar a la escuela de Simón Feldman y la verdad que uno de los problemas que tienen las escuelas de cine es que capaz que lo hacen directores de cine o gente del medio, Ujú. pero que no saben nada de pedagogía. Entonces, por más que tengan muchos conocimientos, No lo saben tienen transmitir. no lo saben trasladar. Entonces, lo que sí tenía este Simon Feldman era que efectivamente era un muy buen maestro, Ujú. digamos. Y, y básicamente en esa época era todo cine Super 8, o sea, no había el video no había llegado todavía. Claro.
Así que bueno, estuve como 3 años estudiando ahí y hicimos cortos y bueno, nada, la verdad que conocí mucha gente que después con el paso de los años me los volví a encontrar con carreras, digamos, con carreras audiovisuales importantes. Bueno, ¿y Eh, cómo fue tu llegada a ponerle a músicos como Spinetta? Que las podemos ver, yo ir superponiendo las imágenes después de los Está making of y bien, esas cosas. está bien. Tengo justamente uno de los pibes que estudiaba en esa época, era Fernando Spinner, director de cine que hizo La Sonámbula, Bayai, La Boya, y en esa época había vuelto de Italia de estudiar en Cinecittà y quería hacer hizo un mediometraje eh, con Spinetta de actor. Ujú, Y yo en esa época hacía casamientos, o sea, la salida laboral que había eran los sociales, digamos. claro. Ya había llegado el VHS, yo tenía mi camarita que era una ¿La M1000? M5 o M7, una La M1000, Panasonic. la M1000 fue más tarde. Sí, ya la M9000 y todas esas ya eran super VHS. Claro, Estas eran VHS. VHS. Y bueno, vivía de los sociales. Pero bueno, volviendo a lo de Spinetta, me invitó Fernando me invitó a hacer un making del rodaje de la película esta. Ujú. Y, y bueno, pegué onda con Luis y me acuerdo que era muy lindo después de que grabas, de filmar, porque se filmó en 16 milímetros. Yo grababa en video el making, pero la película se hizo en cine. Ujú. A la noche nos juntábamos, nada, y teníamos largas charlas con Spinetta, era muy lindo, la verdad que era muy nutritivo, digamos, estar cerca de él. Y bueno, pegamos onda y terminó el rodaje, volvimos a Buenos Aires y me acuerdo ¿Eso que dónde era? Que no me acuerdo que me dijiste o no fue en Villa Gesell el en Villa rodaje. Gesell. Mm. Bueno, volví a Buenos Aires, yo volví a mis casamientos y, y un buen día lo llamo a Luis, le digo, él tocaba en un lugar cerca de mi casa, por Belgrano, y le pregunté, che, Luis, ¿te puedo ir a grabar? Porque para mí era, digamos, nada, era todo nuevo eso. Claro. Y me dijo, sí, venite, Dani, yo qué sé, y era un lugar llamado Jams. Ujú. Y ahí nada, lo grabé, yo qué sé, buena onda, y un buen día me suena el teléfono y me dice, Dani, me gustaría que nos juntemos, quiero contarte una idea, quiero hacer un videoclip que me guste a mí y no a la gente. Digo, mira, Luis, la verdad que yo no hago, no, o sea, no hago videoclip, yo hago casamientos, o sea. No, Claro. pero yo sé que podemos hacer un buen videoclip. Digo, bueno, vamos para adelante. Y bueno, empezamos a juntarnos, el tema es la medianoche. Fue un videoclip medio buñuelesco, digamos, blanco y negro, digamos, muy surrealista. O sea, tu primer contacto con el gente del mundo del espectáculo fue Luis Alberto Spinetta. Sí, de todas formas ya eran los 90, 80 y pico, 90, y yo en esa época tenía nada, salía a la noche obviamente y bueno, conocía a gente del rock, pero sí, efectivamente Spinetta fue el primero, digamos, sí, el primer contacto, digamos, del rock, del medio del rock. Ujú. Y bueno, nos juntamos y él me empezaba a contar qué era cada estrofa, qué era lo que él veía, cómo lo quería, lo otro, y yo lo iba escribiendo. Y en un momento se hizo tan finito todo que le dije, bueno, voy a llamar a un pibe que dibuje para tener más clara, digamos, la parte, la Claro. parte visual. Ujú. Entonces vino un pibe y empezó a Hizo hacer todo el los dibujos. storyboard. Exactamente, armó el storyboard. Ah, Pero como Luis era un chabón muy creativo y perfeccionista, sí. iban pasando los meses
y siempre iba cambiando cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no, esta imagen no va esto, y va, entonces nada, borrábamos, poníamos las nuevas imágenes. Hasta que en un momento digo, mira Luis, hagámoslo porque si no, digamos, no vamos a terminar, no lo vamos a hacer nunca más, digamos. 2000 Esto hay vamos a que terminar hacerlo. acá. Claro, esto hay que hacerlo. ¿Ese qué tema era? ¿El videoclip de qué tema? Es la medianoche. No se te escuchó porque se te cortó toda la señal. Es la medianoche. Ah, ahí está. Eso se grabó en 2 jornadas en el estudio del Picadero, Ujú. que está en pleno centro. Era, digamos, era un lujo grabar en un estudio de filmación en Betacam. No, en Betacam no, en Umatic grabamos. ¿En Numatic? Umatic, sí. Ah, Era, ni siquiera estaba el Betacam, digamos, sí. estaba el Pero bueno, VHS. era ya a nivel profesional, grabación a nivel profesional ya era. Claro, a nivel profesional, exactamente. Así que bueno, nada, fue una. Ahí conocí al mejor amigo de Luis, que era Eduardo Martí, que era un fotógrafo del rock y de moda muy, muy importante en esa época y muy interesante como persona, aparte, ¿no? Era el mejor amigo de Luis. Ujú. Entonces, digamos, Luis dirigía y actuaba, obviamente. eh, el Turco Martí hacía la luz y entre los dos definíamos los encuadres. Ujú. Y bueno, nada, fue una experiencia, nada, increíble, increíble, ¿no? Digamos, inolvidable, En uno de inolvidable. los making of que me pasaste es creo que el laberinto era el tema. Estaban en una quinta, ¿no? Mi elemento, Ah, mi mi elemento. 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 Sí, ese videoclip, ¿Eso dónde se filmó? eso se filmó, creo que era en Tristán Suárez, era una estancia de un amigo de Spinetta, Ujú. se grabó en 2 días, era pleno invierno. Se metió como en una pileta, ¿no? En una pileta, no, en una tinaja, no sé qué En era. un lugar donde tomaban agua los caballos, Claro, que y salió hacían todo empapado ahí, le estaban secando después. las veces de ataúd, digamos. Claro. Y ese videoclip que ganó el premio Carlos al mejor videoclip del año. Ujú. Y, y bueno, nada, yo tuve la oportunidad de hacer como 8 videoclips con Luis, ocho videoclips. Si no era haciendo cámara, era haciendo la edición offline, porque en esa época se grababa y después se pasaba con el timecode en pantalla, entonces yo tenía una isla de edición analógica donde, digamos, se elegían las mejores tomas, se cortaba y después íbamos a una isla profesional y se llamaban EDL, que era un listado de edición. Ujú. Con ¿Que eso, eran digamos, los 90 me estás hablando? yo creo, entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces era cassette 1, es el 0038 24 31 al 0038 Sí. 38 Sí, sí. 31. Claro. Digamos, era aparte, lo que como era tan exigente, Luis quería que el offline sea el final casi, digamos. Era el final casi perfecto con digamos, pero con la ventana de timecode corriendo, o sea, Claro. le quería un corte muy preciso. A tal punto, me acuerdo que no me acuerdo en qué videoclip, que había que hacer fundidos encadenados y hacerlo en forma analógica con 3 caseteras, el fundido encadenado era muy complicado que caiga justo porque Claro. eran máquinas industriales, ni siquiera profesionales. Entonces se corrían 2, 3 cuadros, yo qué sé, y capaz que volvía y tenía que estar cantando y el lip sync tenía que ser impecable. Era mucho más complicado Y trabajar antes. no era imposible, era muy difícil, porque aparte Luis quería que, digamos, se fundan 4 imágenes y llegue a una imagen determinada. Ujú. Entonces, capaz que las primeras dos calzaban justo, pero ya después tenías que volver a hacer Sí, dos te más volvía la loco. tercera, ¿no? Y capaz que se corría ¿Y cuánto tardabas en hacer todo ese trabajo? Para que quede terminado para entregar. y habitualmente se calculaba
Un día por minuto, más o menos. Un Día día por por minuto. minuto. Igual te vuelvo a repetir, el finish no lo hacía, o sea, yo hacía el corte, digamos, creativo, digamos. Claro. Pero el finish, no. El final lo Pero hacían. eso lo que hacía era que se ahorraba mucha plata de estudio de edición, digamos, porque Claro. llevas con el video hecho, prácticamente. ¿Cuánto tenía de costo? ¿Se puede estimar un costo de un videoclip de aquella época? ¿Los hacían en dólares los costos o eran...? Sí, me imagino que sí. Yo la verdad que no me acuerdo, El costo total claramente. del producto, o sea, terminado con todo el equipo técnico, No, ¿no? la verdad que no me acuerdo. Yo sé que, por ejemplo, en esa época las compañías discográficas eran potentes, digamos. Claro. Por contrato tenían la obligación de meter un disco por año y promocionarlo. Y la forma de promocionarlo era con su videoclip. Era para eso. El videoclip, las compañías discográficas no ganaban plata, pero lo que hacía era vender discos ¿Y cómo con el fue tu llegada ya al mundo de lo que es la televisión? O sea, a trabajar, no sé, creo que trabajaste en Todo por 2 pesos, en Peores Nada, hiciste cámara ahí, ¿no? También. Sí, sí. Eh, Fue así. Yo en un momento determinado, después de muchos años de laburar haciendo sociales, me recontrapudrí de hacer sociales y surgió la posibilidad de comprarme una cámara de televisión. En esa época era la Betacam. Claro. Unos meses antes de comprarla, yo voy a grabar un videoclip a un velero y había un productor de Canal 13. Nada, y pegamos onda, se llama Roberto Monfort, que era como un gran productor de Canal 13 en esa época. Ujú. Entonces le digo, mirá, Roberto, un gusto conocerte, la verdad, un privilegio, yo qué sé, te cuento, yo estoy trayéndome una cámara de afuera, una Betacam, me gustaría que me tengas en cuenta si sale algo. Él Sí, sí. me dice, bueno, listo, dame tus datos, yo qué sé, si se ve algo te aviso. Eso habrá sido en el mes de septiembre. ¿De qué año más o menos? ¿90 y pico? Me tendría que fijar en el currículum. No, yo la verdad, yo de años digamos, no guardo esa información, directamente no la guardo. Eso habrá sido de tipo agosto, septiembre, ponele. Y en noviembre, 15, 20 de noviembre, me llama este Roberto y me dice, hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo hago? Qué gusto. ¿Vos bien? ¿Todo bien? Me dice, te hago una pregunta, ¿vos tenés pasaporte? Y digo, sí. ¿Y estás en condiciones de poder viajar? Sí. Bueno, vos te vas a ir a Israel durante 15 días con Yuya Con Yuya. para hacer el lanzamiento de un programa que se llama Teleshow, de Canal 13, un programa de chimentos. Ujú. O sea que arrancaba en la tele con todo, digamos, impensado. Claro. Así que bueno, nada, porque era para el lanzamiento, querían hacer la Navidad de Yuya en Israel, ver cómo grababa un videoclip, el backstage, o sea, las O sea, distintas la reina actividades. de los bajitos migró para Oriente, digamos. Exactamente, Mirá vos. exactamente. Y yo te digo, se tenía que seguirla y grabar mucho material porque durante 10 días digamos, del estreno del programa este que era diario, pasaban partes de la actividad de Yuya. ¿Cómo eran los cassettes de la Betacam? ¿Eran más chiquitos que los de la VHS? Sí. Más chiquitos, por un lado, digamos, los Betacam grababan, decían, de 30 minutos en NT. Yo tenía una cámara que era Palme y grababa 36 minutos. Ujú. La medida era más o menos parecida, era un poquito más gordito, digamos. Y la Claro. cinta, y la cinta era mucho más confiable, digamos, ¿no? Y era mejor calidad de audio y de video que el VHS, el Super VHS. Sí, claramente, sí, sí, sí. Claramente tenía mucha más. Creo que ¿Era eran, tecnología digital, tipo numérica? Sí. ¿O no? En la cámara. no, todavía era analógico todo ahí. Todavía era analógico. Claro, sí, 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 sí. ¿En qué año Eh, saltaste ya a la cámara con memoria? ¿En el 2010, 2000, por ahí, no? Antes no. la primera cámara con memoria fue una Sony X1, me parece, una X1 o X3, que Ujú. eran con tarjeta de memoria.
que era para estar haciendo Duro de Omar, por ejemplo. Claro, ahí hacías Duro de Maya. Sí, eso debe haber sido Claro. 2010, 2011, 12, por ahí, Puede ser, si te más digo o te menos. miento. Pero bueno, ahí ya la Betacam quedó en el museo y ya lo que en un momento salía $30.000 para entrar a la tele, Pasó a valer bueno, nada. empezó a valía 5.000 Claro, y ahora vale 2.000. claro. ¿Y la tenés todavía la cámara? No, no, yo me vi en Tortuguitas y me entraron a afanar 2 veces y en una de las entradas se llevaron de recuerdo mi cámara. Qué desgracia, ¿eh? Mirá vos. Sí. Era una broadcast, en realidad Betacam tenía una línea profesional, una línea broadcast. Yo tenía una tremenda cámara broadcast, una tremenda cámara broadcast. ¿Y cómo llegaste a las tres Panasonic HPX 500? La HPX 500 es el modelo, ¿no? Sí, o AG. Sí, 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 ya eran Full HD, digamos, digamos, es una cámara también de hombro, digamos, que se usa también para televisión, básicamente. Mm. Y nada, fue a través de fue una venta de una propiedad y dije, bueno, así como viví como 15 años con la cámara Betacam, dije, es momento de reinvertir y nada, me compré las tres Panasonic 500. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno, buena inversión porque te dio de comer. Así que Sí, excelente. me dio de comer, sí, pero menos que la Betacam. La Betacam fue una cosa de locos. Esa Betacam hizo de todo hizo esa Betacam. Y según Sony, las cabezas de grabación, las cabezas de grabación, había que cambiarlas cada 500 horas, digamos. Era el uso, lo que dice Sony, El manual, digamos. lo que dicen Sony de esas cámaras. ¿Y Yo creo que la Betacam tenía 500.000 horas, digamos, era como cuántas? era 500.000 horas, no sé, era un camión, un ¿No le Iveco. cambiaste nunca la cabeza? No, nunca. Cuando se empastaban, las limpiaba con alcohol isopropílico y seguía trabajando. O sea, Qué bárbaro. Y después sí, sí. había caseteras para la Betacam, sí, ¿no? Para los cassettes, para editar y eso, tipo. Claro, había dos líneas, la línea profesional, que era la Betacam SP, tenía Ujú, Betacam digital, y después tenías una que llaman la Beta Plus, que eran una línea económica de Betacam, sí. que me acuerdo de una oportunidad trabajando para el Ministerio de Educación de la Nación, hacíamos unos documentales y unos spots en la época de Carlos Saúl, que ya era casi sobre el final ya del cassette en esa época, Mm, y había que hacer cinco fundidos encadenados simultáneos, o sea, tenía 5 players, Betacam, 5 players y una recorder. ujú, Entonces yo tenía que ir de la 1 a la 3, de la 3 a la 2, de la 2 a la 5, de la 5 a la 4, era todo fundido, y los fundidos no eran como seteados, eran con un remo. Y ahí me di cuenta que vos le imprimías, cuando era analógico, le imprimías, no, o sea, le imprimías espíritu claro, a la película, claro. porque era, digamos, que había, digamos, como ¿Y vos un pensás que nervio. con lo digital se perdió mucho de eso? Y se perdió espíritu, claramente, alma, no sé qué es, pero se perdió, porque ahora, digamos, buscas un fundido, lo alargás, lo estirás, Y ya lo está. cortás, y, y antes tenías Era que todo manual. meter, claro, tenías que meterle cuerpo y alma. Y viniendo nomás para acá en el tiempo, Sí, ¿cómo vos trabajaste para Discovery, para History, para todos esos canales? Hiciste cámaras en algunos programas, ¿no? sí, sí, sí. En Discovery, ¿qué hiciste, por ejemplo? En Discovery hice Rights Latinoamérica. Hoy en Rides, el equipo Chevrolet El Ayón de Argentina intenta transformar un Astra de calle en un bólido de competición. Era una serie de autos. Mm, En esa época se llamaba Endemol, ahora se llama Cuarzo la productora. sí, Y estaba bueno porque
era transformar un Astra de calle en un auto para turismo carretera, digamos. ¿Y ahí qué hacías? ¿Cámara nada más o toda la realización? No, siempre, digamos, fui como realizador, digamos. Hacía la cámara, metía la luz, o Sonido, sea, todo. me encargaba de todo, sí, sí, sí. Ujú. Y creo que eran, sí, hicimos 5 programas, uno de Corvette, otro de Astra, otro de Corsa, bueno, era, pues Chevrolet ponía plata para hacerlo. Claro. ¿Y eso qué salió? ¿Solo en Discovery o salió en otro lugar? No, tengo entendido que en Discovery. ¿Y en History qué estuviste haciendo? Y en History, hace muchos años, para esta misma productora, hice un piloto, me llamaron de acá, ahí hice cámara, nada más, que era Historia Extrema, se llamaba. No sé si salió el piloto, si salió, digamos, el ciclo. Y últimamente hicimos uno que era un documental del Corralito, que lo hicimos apenas se terminó la pandemia y Ese con que Jorge terminó ganando, Desocupado. claro, Ujú. terminó ganando un premio Martín Fierro, el mejor documental eh, de Argentina. ¿Y el documental que filmaste para la televisión china, para CGTN, cómo llegaste ahí? El productor ejecutivo de Duro de Domar eh, actualmente sigue haciendo informes de archivos para distintos programas de televisión. Y, y yo había trabajado con él haciendo Duro de Domar, haciendo algunas cosas para TVR, haciendo algunas cosas para la productora. Me había llamado en ese momento Diego Vilch porque nada, tenían muchos problemas con los tapes. Con Ujú. los tapes no de grabación de archivo, sino los tapes de elaboración, digamos. Y nada, o sea, ahí, digamos, laburé como 11 años en esa productora. Y bueno, una vez que cerró, yo qué sé, quedó contacto y un buen día me llama este Martín y me dice, Dani, mira, hay que hacer me llamaron de la productora de Manzano para, para hacer un especial para la televisión china de los 50 años de relaciones. Ujú. Así que fue muy lindo hacerlo, porque aparte también coincidió que fue cuando terminó la pandemia, entonces salir a la calle era una bendición. Y era lindo porque hicimos acá el especial de chinos en Argentina y en China hicieron el especial de argentinos en China. Entonces Ah, fueron mirá vos. fueron 4 programas y, y quedó tan contenta la gente de la productora de Manzano que después hicimos un evento muy grande de economía mundial que se hizo acá en Argentina, con ¿Y fue mucha la primera cámara. vez que filmaste, que grabaste a un presidente en ejercicio? ¿O ya habías grabado a alguien más? No, yo había grabado a Carlos Saúl, grabé a varios, sí, ni me acuerdo, pero sí, a De Ah, la Rúa, grabé a varios. mirá vos. Sí, porque también hice un programa periodístico para América llamado Zoo, con Juan Castro, Ajá, me acuerdo. y ahí eran todas las semanas eran un programa especial sobre un informe de eh, prostitución, un informe de jugadores compulsivos, un informe de, digamos, era cada semana era un informe distinto. Ujú. Y bueno, había un productor que se encargaba de hacer política y nada, me acuerdo que fuimos varias veces. Y con la Nata también hicimos programas periodísticos. Y sí. ¿Tu mejor trabajo cuál fue para vos? ¿El que más te gustó? No, el que va a venir. El que va a venir. O ¿El sea, que... el que va a ¿Proyectos a venir. futuro? La verdad, no, yo espero que la vida me sorprenda. Ya estoy en etapa donde en realidad estoy más que agradecido por todo lo que me dio, digamos. Básicamente, haber vivido haciendo lo que me gustó toda mi vida fue, digamos, una bendición. O sea, Seguro. y he viajado, conocido gente muy interesante.
fue un premio, Spinetta, Juan Castro, Ginsburg, seguro me olvido varios, Bueno, pero un bueno, genio. sí, sí. Nada, la verdad que estoy más que agradecido. No, seguro. ¿Y familia? ¿Yair, cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 la verdad que está haciendo él su propio camino, le está... ¿Sigue con la grúa? No, se le sumó el dron, hace de todo, va de jefe técnico, hace lo que haga falta, digamos. Buenísimo. Y ¿Y vos los sabés que sí, me acuerdo, él arrancó, vos sabés que yo estaba ahí haciendo, para esta productora pensado para televisión, estaba haciendo la realización, entonces me pidieron un cámara y medio que lo metí a él. Y vos sabés que eh, básicamente él iba a hacer informes políticos y meterse en marchas y comerse los palos, digamos. Necesitaba un pendejo, digamos, que no le tenga miedo a nada. Entonces, me acuerdo, se enojaba mucho conmigo porque yo de alguna forma le exigía, con la cámara en mano, que haga nada, que me siga por todos lados, digamos, y lo eludía esto y lo otro, y él se enojaba y me puteaba, con me la puteaba. Panasonic, con la Panasonic lo hacía seguirte? Lo hacía seguir con con las grandes, claro. Con la grande. No, ya era la X3, la X1. Ah, No, un poco más chica. la Pero igual grande. él odiaba, digamos, que yo lo tenía como en un entrenamiento militar, más o menos, ¿no? Digo, flaco, si yo te meto acá, vos tenés que ser, nada, tenés Pero que ser premium. era re chiquito, Yair. Porque ¿cuántos años tenés? Era así, tenía 20 y pico, Claro. 20 y pico, cortos. Pero bueno, tener la suerte de entrar directamente en televisión era, nada, era como muy grosso. Sí, seguro. eh, y la verdad que hoy en día me agradece, me sigue puteando, obviamente, pero me Bueno, agradece eh, que él descubrió, digamos, que ama, digamos, la parte audiovisual y que de alguna forma yo lo ayudé a y que es incluirlo, mejor eso que ir a cargar bolsa o ese tipo de cosas. ¿O no? obviamente, obviamente. Seguro. En realidad está bueno hacer lo que no le gusta, si te Ah, sí, gusta, obvio. es... Ya con eso tocas el cielo con las manos porque no es trabajo. Si vos haces lo que te gusta, no es trabajo. claro, claramente, sí, sí, pues estar. Yo me acuerdo en este teleshow tenía que hacer guardias, tenía que ir en esa época se llama Hyatt o Four Seasons, no sé, uno que está en pleno centro, Ujú. y tenía que estar a la intemperie esperando que se asome Madonna por la ventana y agarré el saludo, digamos. Y capaz que estaba 12 horas. Y Sí. terminaba de hacer esa guardia, me dicen, está viniendo Montaner en el vuelo de Iberia a las 6 de la Corriendo a mañana. Ezeiza. Tenés que irte ya es ahí, o sea. Sí, no, Y bueno, aparte cuando uno es joven, digamos, no pesa nada, digamos. no, te la Y bancás toda, sí. si te gusta, más aún. Bueno, Dani, no te robo más tiempo. Gracias por la Bueno, entrevista. un gusto verte bien, papá. Yo después lo subo y te paso el enlace. Dale, querido. Bueno, Dale, pasala saludos bien. a Yair. Gracias igualmente a Chao, la chao. familia. Chao.